Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Listo, vamos rápidamente. Levante su Biblia y diga, esta es la palabra de Dios y esta es mi Biblia, en el nombre de Jesús. Muchas veces hemos oído hablar del reino de Dios, ¿sí o no? El reino de Dios, pero poco sabemos a qué se refiere el reino de Dios. Porque el concepto bíblico del reino de Dios se refiere al gobierno de Dios sobre la tierra. Pero no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Pero ¿cuándo sucederá eso? Pues se los dejo a ustedes para que vayan al Instituto Bíblico y aprendan. Porque en escatología nos damos cuenta dónde es y cuándo será eso. Pero el reino de Dios no solamente es un reinado físico, sino también un reinado espiritual. Está en los corazones de las personas que se someten al reinado de Cristo en sus corazones. Y el reino de Dios se manifiesta a través de su iglesia. Y por eso quiero que vayamos a Mateo 6:33, cuando nuestro Señor Jesucristo, en ese famoso sermón del monte, nos regaló tremenda palabra. Mateo 6:33, rápidamente, cuando lleguen allá, regáleme un amén, porque es importante ir rápido, si no me quedan 15 minutos de prédica. Ay, Dios mío bendito. ¿Y qué voy a hacer yo con ustedes? ¿Ah? Bueno, vamos rápidamente, dice, más bien, ustedes se la saben, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas serán añadidas. Oremos. Señor del cielo y la gloria, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas hoy en este hermoso día. Gracias, Dios, porque es el tiempo maravilloso de poder compartir tu palabra. Úsame como un canal de bendición, un canal de alegría, un canal de gozo, pero sobre todo con el poder de tu Espíritu Santo. Manifiéstate en nuestros corazones porque vives allí y hoy en este lugar a través de tu palabra. Habla a los corazones, habla al espíritu de cada uno de tus hijos con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo con gozo y alegría dice amén. Y amén. Wow, qué bendición tenerlos acá. Busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando hablamos del reino de Dios hay principios que tenemos que entender y que nos estamos acostumbrando más bien a buscar lo que Él dice después, las añadiduras. Y escuchaba unas reglas de unos niños que decían que ellos tenían 2 reglas. Y le decían a uno, ¿cuál es tu regla? Y dice, la regla número 1 es, si alguien habla mal de ti a tus espaldas y no viene a hablarlo contigo, déjalo allá atrás. Déjalo detrás de ti. Y la segunda regla, cuando obtienes lo que quieres, es porque es la dirección de Dios. Pero cuando no adquieres lo que quieres, es la protección de Dios. Y el reino de Dios es hermoso. Tiene todos esos componentes. El título de esta enseñanza, para los que les gusta escribir, es ese, el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por dónde empezar? Entonces el Señor me llevó a la primera epístola de los Corintios. Vamos a la epístola, a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, el último capítulo de Primera de Corintios, que habla qué es lo que pasa antes de recibir el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primera de Corintios 15, del 45 al 50. Yo voy leyendo mientras usted lo va buscando. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da ¿qué? No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar ¿el qué? El reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Y este es un pasaje clave, tremendo y profundo para entender el reino de Dios.
Porque lo primero que hay que entender, ¿quién es el primer Adán? El primer hombre es un ser viviente. Génesis nos habla que el primer Adán, este Adán es la sombra del segundo Adán, quien es espíritu que da vida, o espíritu vivificante. Así que el Antiguo Testamento nos muestra hombres que son figuras del segundo Adán. Por ejemplo, Melquisedec, el rey Melquisedec. Melquisedec es la sombra del segundo hombre, que es Cristo. Melquisedec, rey de Salem. Pero al comparar una sombra, vemos que no es una sustancia. No es la sustancia de la persona. Si usted toma la sombra del sol y la proyecta o proyecta tu sombra en una pared, no eres tú, no es tu sustancia. Se parece a usted, pero no es usted. Semejante a usted, pero no es usted. Mire lo que pasa acá. Apaguen las luces, cámara, luces y acción. A ver, préndame un buen reflector. ¿Será que eso? Ustedes están viendo, ¿qué es lo que ven ahí? Una sombra. Esta sombra, esta sombra que usted ve aquí, no soy yo, no es mi sustancia, es un reflejo. Y ese reflejo es el primer hombre, que no es sustancia. Por eso Adán, antes de caer, fue la sombra de Cristo. Ahora sí prenda la luz, por favor. Era completo en él, en Dios. Pero cuando ese primer Adán peca, cae, dejó de ser la sombra de Cristo. De Eva, ¿qué podemos decir? En ese momento representaba la iglesia, que ella era la sombra de la iglesia. Así que por eso tenemos nosotros al primer Adán, que es terrenal, del polvo, a la primera mujer, que es terrenal, y ambos representan lo uno y lo otro. En Cristo hay que entender, ojo, que el hombre es la sombra de Cristo. El hombre es la sombra en la familia. ¿Cuánto lo creen? Somos la sombra del Señor cuando estamos en Cristo. La mujer es la sombra del Señor, que es su iglesia, cuando estamos en Cristo. Y se complementan los dos. Pero ¿cómo funciona el principio del reino de Dios? Esa es la pregunta. Pablo es claro en lo terrenal, cuando dice que en lo terrenal es primero lo terrenal, porque así trabaja Dios. Él coge lo natural, él coge lo terrenal y luego viene lo espiritual. ¿Cuándo llegó lo espiritual? 4,000 años después del primer Adán, cuando viene el segundo Adán. Y este segundo Adán es el que dice claramente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia es Eva, la sombra de la primera mujer. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántos lo dicen amén? Ese es el orden de Dios, y nadie llega al Padre sino por medio de Cristo. Entonces tenemos que Adán es un ser viviente, igual alma viviente. Así comenzó Dios, de lo ordinario a lo extraordinario. Dios siempre nos va moldeando, porque somos barros en sus manos. La impureza que hay nos las va quitando. Pero cuando llega el segundo Adán, Cristo hombre, es el espíritu vivificante, el que da vida. Mire la diferencia de lo natural a lo espiritual, y se va construyendo el reino de Dios. De eso habla el Señor Jesucristo, y de eso son las epístolas, las 14 epístolas de Pablo. El principio es lo que nos dice el Señor en su mensaje: buscar primeramente el reino de Dios. El problema es que nosotros estamos reemplazando el reino de Dios. Estamos reemplazando el reino por el pedir, por la fe. Es decir, estamos en lo natural y no en lo espiritual. Entonces, ¿qué no es reino de Dios? Se lo voy a decir. Cuando le decimos: Señor, quiero una casa. Señor, quiero comprar un carro. Señor, quiero viajar. Señor, quiero que me sane. Señor, quiero que me bendigas. Eso no es el reino de Dios.
No está mal pedir, dígale al que está a su derecha, a su izquierda, no está mal pedir, para que me entienda. La trampa que nos pone el enemigo es que usamos la fe para reemplazar Mateo 6:33 que dicen, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y luego que esas añadiduras van a llegar, pero nos quedamos en las añadiduras, pidiendo la casa, pidiendo el viaje, pidiendo la sanidad. Ojo que no puede ser al revés. Significa que hay que buscar a Dios y no las añadiduras. Por eso dice, no hay malo pedir, pero ¿cómo pedimos? Tenemos al primer Adán, hombre viviente, al segundo Adán, hombre vivificante. Significa que cuando nosotros llegamos a Cristo, empieza lo espiritual. Antes de Cristo no tenemos nada, pero eso no significa que usted ya siendo espiritual está completo. Ojo, porque antes tú y yo éramos como Adán, pero ahora en Cristo, ojo, somos diferentes. Estamos siendo transformados, estamos siendo vivificados por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo creen? Tu espíritu es vivificado. Así lo dice la palabra cuando el Salmo dice, vivifícame Señor en tu espíritu, vivifícame con tu palabra, vivifícame en tu justicia. Eso es lo que es el espíritu vivificante de Cristo en nuestras vidas. Nos está moldeando para ser transformado. Si usted va a 1 Corintios nuevamente 15:49 dice, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Llevaremos también, cuando Dios vino a visitar a su nueva creación en el Edén, o sea, a ese Adán, encuentra que ese hombre, ese primer Adán, y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Y qué le responde ese primer Adán? Estoy escondido. Hoy es igual, tuve temor. Hoy, con la diferencia de los hombres y de las mujeres de hoy en su vida natural, racional, poco espiritual, las personas de hoy le contestan al Señor, ¿y dónde estabas tú cuando vino la serpiente? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste solo? Y esa no es la razón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el hombre no está buscando el reino de Dios constantemente. Porque cuando Dios no está allí, entonces hay problemas. Se buscan soluciones a través de las añadiduras. Y el cristiano, o sea, tú, o sea, yo, o sea, todos, a veces vivimos de las visitaciones de Dios. Y cuando Dios no nos está visitando, por decirlo así entre comillas, entonces permitimos que la serpiente, permitimos que la tentación llegue a nuestras vidas. Y por eso la palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Vivimos de las visitaciones de Dios. Pero cuando Satanás encuentra a un cristiano de Dios buscando su reino, ni lo toca. Dile al que está a su derecha y a su izquierda, si estás buscando el reino de Dios, Satanás no te puede tocar. Pero si tú como cristiano no estamos pegados del Señor y estamos más bien esperando la visitación del Señor, así como el Señor entró al huerto a buscar a Adán, entonces pailas, tuki tuki lulú, nos fregamos. Le cantamos al Señor, Dios desciende aquí, Dios desciende aquí. Y entonces le estamos pidiendo al Señor que se manifieste solo para llenar el alma viviente. Y no está más decirle al Señor, muéstrate en este lugar, no. El problema es que nos encanta tener a un Dios que sea ambiental, o sea, que nos llene las emociones, que se pasee por este lugar, que nos visite y que nos llene. Pero nos olvidamos que ya tenemos al segundo Adán en nuestro corazón, que es el espíritu vivificante, que es el espíritu que nos da vida, que es el espíritu que
prende en tu corazón la pasión, que prende en tu corazón el deseo de querer buscarlo constantemente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Queremos y anhelamos que Dios nos visite, claro, por supuesto. Le decimos, Señor, muévete en este lugar. Y el Señor se mueve, ¿cuántos lo creen? Nos encanta muchas veces no buscar el reino de Dios, sino las añadiduras. Y por eso entendemos, o no entendemos muchas veces cuando Pablo le dice a la iglesia de Colosenses 2:20, algo tremendo, que lo cantamos muchas veces. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Ahora lo que vivo, lo vivo en el cuerpo, por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Cada día usted tiene que crucificar su vida en el altar del Señor. Cada día usted tiene que crucificar su vida en la búsqueda del Señor, en los tiempos con el Señor, en los momentos con el Señor, y hacerle las preguntas que usted necesita que Él te hable. Eso significa que ya no eres un alma viviente, sino un espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Diga, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Por eso tú y yo somos un espíritu vivificante. Cuando Cristo vive en ti, entonces tú puedes prenderle la llama a otra persona del poder del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor ha establecido su reino. Eso hace la diferencia entre un alma viviente y un alma que vive del espíritu viviente. El alma viviente vive de las emociones. Y cuando vive las emociones permite que entre la crisis, la ira, entra la amargura, entra el temor y entran muchas cosas. Vivimos tristes. ¿Cuántos viven tristes? Algunos sí, otros no. ¿Cuántos viven alegres? Pero cuando llega algo que lo afecta, entonces esa alegría se va. Porque la alegría no es permanente, pero el gozo del Señor sí. Diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y eso por qué? Porque tenemos al Espíritu vivificante en nosotros. Ser un espíritu significante no significa que no sientas a Dios. Ser un espíritu vivificante significa tener a Cristo y es saber que Él está contigo. Porque ese espíritu vivificante que es Cristo es un muro para que las emociones negativas no salgan con poder. Es cierto que tenemos emociones y son emociones dadas por Dios. Pero ¿qué pasó con ese primer hombre, Adán? ¿Por qué cayó? Porque no supo esperar la visita de Dios. Y por eso pecó con Eva. Y cuando pecaron, se acabaron las visitas de Dios, nunca más volvió. Y ese es el problema de los cristianos de hoy, que aunque tienen el espíritu vivificante, vivimos por las emociones. Porque cuando Adán cayó, cautivó el alma. Y entonces los 5 sentidos del hombre también fueron perturbados. Y por eso el olfato, el tacto, el gusto, la vista, el oído, se volvió en el hombre en un ser sensual. Porque vive por los sentidos. Y cuando vivimos por los sentidos, sentimientos, esas emociones nos hacen sentir que Dios está o que Dios no está. Y son a veces emociones negativas. Dios quiere hacerse sentir en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros vivimos por sentimientos y viene a la iglesia con esa expectativa de sentir a Dios, ¿cierto? Pero que hay una luz que me tiene, déjeme quietico, hermano, y no ese prende y apaga me tiene, me perturba. Cuando usted viene por esos sentires y que usted quiere sentir a Dios y está en el servicio y le preguntan, ¿cómo te fue? Entonces la gente dice, sentí la presencia de Dios. Sentí que mi corazón se salía. Sentí y sentí. Oiga, eso está bien, digan amén. No está mal que usted no pueda sentir al Señor, eso está bien.
No es pecado. ¿Por qué? Porque estamos expresando esa experiencia que usted ha tenido con el Señor en ese momento a través de los sentimientos. Si no, esos sentimientos que Dios nos dio, pues ese sería un culto o un servicio aburrido, y para eso Dios no nos dio los sentidos. Pero el problema es que no podemos usar esas emociones para vivir en la presencia de Dios. Porque si no, el otro domingo, cuando usted llegue con ese deseo de sentir a Dios y le pregunta, ¿cómo te fue? No sentí a Dios. Esa alabanza estuvo como medio. No, la prédica como que no me llenó. No me sentí. Y ponen cara de aburrido y ponen cara de tristeza. ¿No lo han visto? Pregunten y verá cómo le fue. Uy, no sé, no me sentí bien. No pasó nada. Vino y no pasó nada. ¿Y por qué? Porque usted vino a sentir a Dios y no a conocer a Dios. Dígale al que está a su derecha, no venga a sentir a Dios sino a conocer a Dios. Porque es que venimos a experimentar a Dios, pero no a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo buscamos por emociones. Génesis dice que Dios fue a visitar a Adán y éste lo sintió venir y pasaron dos cosas. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que la primera cosa es que él cubrió su cuerpo. ¿Se cubrieron? Y la segunda, cuando cubrió su cuerpo, en realidad lo que hizo fue esconderse. Esa es la verdad. Significa entonces, ojo con lo que le voy a decir para que lo aprendan hoy. Ojo con lo que voy a decir, que el cuerpo no fue diseñado para conocer a Dios. Ojo, porque el cuerpo y el alma están diseñados para servir a Dios. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, tu cuerpo y tu alma fueron diseñados para servir al Señor. Dígaselo. Por eso se esconde. Dios lo ve. Pero ¿cómo conoces tú a Dios? Lo conoces a través de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Lo conoces por medio de la palabra, porque Romanos 12, del 1 al 8, si usted lo lee detenidamente, yo solamente voy a sacar unos apartes de Romanos 12, 1 al 8, dice algo sencillo: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para servirlo al Señor, porque más adelante están los dones operativos, y los dones operativos son servicio. Ese es tu cuerpo. Con tu cuerpo tú no puedes conocer a Dios, con tu espíritu sí. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 11, 29, carguen con mi yugo porque mi carga es ligera y aprendan de mí, punto. Aprendan de mí. ¿Qué significa ese aprendan de mí? ¿Qué significa, Luis, para ti, aprendan de mí? Mírame y haz lo que me ves hacer. Aprendan de mí. Mírenme y síganme. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los discípulos aprendían viendo a Jesús, lo que Él hablaba, lo que Él hacía. Y ellos lo conocían externamente, estaban en sus 5 sentidos cuando estaban con Él. ¿Cómo son tus sentidos? Cuando percibes algo que está fuera de ti, si está haciendo frío, tú dices, está haciendo frío. Si está haciendo calor, tú dices, está haciendo calor. Si estás comiendo algo, dices, wow, qué rico sabe, no me gustó. Si estás viendo un pasaje, wow, ¿cierto? Qué bonito paisaje. Tus 5 sentidos te dan a ti la percepción de algo. Pero cuando seguimos en las emociones,
¿qué estamos haciendo? Nos estamos apoyando en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento. Cuando usted bosteza, usted está dando un mensaje. Dos, o tiene sueño o tiene hambre, o está cansado. Eso es las emociones. Nos apoyamos en la inteligencia que nos dan capacidades. Capacidades por medio del razonamiento y actuamos. Entonces podemos actuar positivamente o ¿cómo? Dígale, ¿cómo actúas tú? ¿Positivo o negativo? Dígaselo. Ese es el problema, que muchos quieren conocer a Cristo por medio de los sentidos. La palabra sentidos es icononzo en griego, inosco, perdón. Significa exteriormente. Y tal vez por eso caemos en oraciones que son más emocionales y racionales que espirituales. Mire que en el Antiguo Testamento las visitas de Dios se manifestaba y se iba, se manifestaba y se iba. Eso en el Antiguo Testamento. Pero cuando se va al antiguo pacto, llega el nuevo pacto, ¿qué es lo que pasa? Que vino el Espíritu Santo y se quedó con nosotros. Está en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a donde tú vas, Él va. A donde tú te metes, Él se mete. Lo que tú hablas, Él lo oye. Entras a una tienda, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, pero cantidades de veces. Está la tienda desocupada y usted va a comprar un helado, va a comprar algo y no ha terminado de hacer el pedido y cuando viera para atrás ya tiene una cola inmensa de gente. No sé si le ha pasado. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios vivificante que está en tus vidas. ¿Por qué? Porque usted es una persona de bendición. ¿Por qué? Porque por donde tú pasas dejas el olor fragante del Señor. Tú manifiestas el olor fragante del conocimiento del Señor. Y la gente sin darse cuenta lo ve en ti. Ve que usted es una persona diferente. ¿Por qué? Porque usted es un espíritu viviente. ¿Qué dijo Jesucristo en Romanos 5:5? Acompáñeme allá. Y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, si estás en Cristo, si tienes a Cristo, el Espíritu del Señor está contigo. Dígaselo así. Lo olvidamos. Olvidamos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Olvidamos que Dios derramó su amor completo en nuestras vidas. Ya lo tenemos en el corazón. ¿Para qué? Para poder buscar el reino de Dios y su justicia. Esa justicia que nos lleva al arrepentimiento. Esa justicia que nos lleva al perdón de los pecados. Esa justicia que nos da a nosotros salvación. Pero buscamos las añadiduras. Ayer le decía a unos amigos, no le busquen 3 patas al gato que tiene 4. Cuando leemos las 14 epístolas de Pablo, nos dejan una revelación a todo el mundo religioso. ¿Por qué? Porque ya no hay un Dios ambiental que nos visita y se fue. ¡No! Ahora tenemos un Dios que es intrínseco. Un Dios que habita en nosotros, que está en ti, que está en mí y que está en este lugar. Cuando la iglesia se centra en un sitio, forma el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es nuestro Señor. Y si no lo entendemos de esa manera, apaguemos y vámonos. Por eso nos congregamos, para aprender de la palabra. Pero no solamente aprender de la palabra, sino para aprender a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Sí, que las emociones juegan, claro que sí, no las condenamos. Pablo dice en 1 Corintios 15 a esa iglesia, les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Siendo corrupto, yo no puedo ir al reino de Dios. Pero teniendo a Cristo, dejo de ser corrupto. Digan amén.
Y este mundo está lleno de mucha corrupción. Si no hubiera venido Cristo, no hubiera reino de Dios, ni tampoco que heredar, pero mucho menos que manifestar. ¿Por qué? Dígale al que está a su derecha, tú eres la manifestación de Cristo, dígaselo. Tú eres la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo. Mire Efesios 1, que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, algo sencillo y especial. Mire lo que dice. Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? Díganlo, ¿al dominio de quién? Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, Eva, la iglesia del Señor. Esta que es su cuerpo, la iglesia del Señor, o sea, todos los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, listo, tus emociones están a flor de piel, pero es mejor que tu espíritu esté dispuesto para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Para buscar al Señor en espíritu y en verdad. Las emociones nos juegan a nosotros pasadas buenas y pasadas malas. Cristo es la cabeza que hoy representa a la iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo. Es decir, ahora usted y yo, la iglesia del Señor, somos, diga, somos la plenitud del Señor. Somos la expresión del Señor. Porque Él lo dice ahí, Él lo llena todo. Lo llena todo. Es decir, que usted es una carta abierta. Si usted es un libro cerrado, ¿quién te podrá leer? Entonces, como eres una carta abierta, usted puede decir primera de Walter 1:1. O puede decir primera de Oscar 1:1. O primera de Carolina 1:1. O de Luis 1:1. Es la primera carta del Señor que la gente va a leer. Y si usted no está dispuesto a que te lean, apague y vámonos. Entonces, ¿cuál es la plenitud del Señor? Hemos dicho que uno trae dos, pero no lo hacemos porque la gente no confía muchas veces en nosotros o porque nosotros tenemos muchos temores. Nos da pena compartir, nos da pena mostrarnos. No, abra tu libro porque Cristo es el que va a hablar por medio de ti. Ese es importante. Las ovejas perdidas, wow. Tú eres ese libro que la gente va a leer en tu familia, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Por eso, tú y yo hoy somos testigos directos de Cristo, lo que ha hecho en nuestras vidas. Cristo murió y Cristo resucitó. Y cuando Él resucita, envía su Espíritu. Porque Jesucristo es el Espíritu vivificante que nos da vida. Es decir, toque a su hermano, tóquele el hombro. Todo lo que usted toca, el Espíritu de Dios lo revive. Revive familias, revive hijos, revive amigos, revive amistades dañadas. Créanme que eso es real y es la bendición de Dios. Por eso todo comienza, como dijo Jesús, vivimos por Él. Juan 14:19, mire lo que dice. Juan 14:19. ¿Llegaron allá? Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Digan amén. Y si eso es así, denle un aplauso al Señor, que es el Espíritu vivificante para buscar el reino de Dios. Uy, pero pensé que iban a aplaudir de verdad. Señor, qué pena con ese aplauso. No, apláudanlo de verdad. Todo en Cristo comienza a vivir. Primero tu vida, tu hogar, tu familia y todos aquí en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo cambian las cosas? El antes y el después. Pablo lo dice claramente en su carta a Efesios. Efesios 2, del 1 al 7. Ustedes lo leerán poco a poco, pero yo voy a extractar lo que era el antes.
Mire cómo era él antes. Cuando él empieza, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo. Ahora dice más adelante, 3 creo, en ese tiempo vivíamos según el Espíritu que ejercía poder en los que viven en la desobediencia, que éramos objeto de la ira de Dios. Ojo, 4. Pero Dios, digan, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Nos dio vida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando estábamos muertos en pecados. Y empieza lo mejor. En unión con Cristo nos resucitó con Él y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Usted espiritualmente está allí. Y como está allí, usted espiritualmente tiene la capacidad para buscar el reino de Dios y su justicia. Si no entendemos quién es la fuente de vida, estamos ciegos, muy ciegos. Porque para mí la fuente de vida se llama Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, la fuente de vida para mi vida es el Espíritu Santo por medio de Cristo, mi Señor. Eso es espíritu, el segundo Adán es espíritu vivificante. ¿Sabe qué hace el espíritu vivificante? Nos da a nosotros habilidad, conocimiento, porque ese es el fundamento del nuevo pacto. Regresemos al Edén un momentico, ya voy terminando, porque hay algunos que quieren comer ponqué. ¿Quieren comer ponqué? Bueno, a eso sí nos gusta, comer. Pero bueno, mire lo que dice acá. Dios le dijo al primer Adán qué no debía hacer. Y en el huerto habían 2 árboles. Y bueno, si yo pregunto cuál fue el que comió, ustedes ya saben cuál fue el que comió. Pero ¿por qué no comió del árbol de la vida? Porque ese árbol de la vida representa a Cristo. Habían 2 árboles, pero él comió el otro. ¿Por qué Dios puso 2 árboles en el Edén, mi querido Sebastián? ¿Para que el hombre se los comiera? Él le dijo que no lo hicieran. ¿Por qué los puso? Lo puso para enseñarles 2 cosas, responsabilidad y obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy. Jesús dijo que Él era el pan de vida, no era el maná que comieron sus antepasados, sino el nuevo pan de vida, un nuevo pacto. Mire cómo lo dice en ese nuevo pacto, en las propias palabras de Jesús, Juan 6, 50 al 51. Vamos a leerlo. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo ¿qué? Pero el mundo lo ha rechazado. Lo ha rechazado como lo rechazó, por decirlo de esa manera, Adán para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Jesucristo sigue hablando, 54, mire lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al día final. ¿Sabe qué le estaba diciendo a todos los judíos? Que el viejo pacto mosaico ya queda caducado, porque en el viejo pacto tenían que matar un cordero y la gente comía de ese holocausto que hacían, de ese cordero, y esparcían la sangre para el perdón de los pecados. Ellos estaban en su religiosidad y Él está diciendo, ha llegado lo nuevo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Y eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte.
Porque lo que es incorruptible tiene que vestirse de incorrupción para heredar el reino de Dios. Lo corrupto no puede entrar. El nuevo pacto que nos ha dado Dios es la puerta para entrar a ese momento tan maravilloso. Y seguimos escuchando a Jesús en el 60, dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Gracias a Dios que usted fue sensible a la voz del Espíritu de Dios y que no le dio la espalda como muchos le han dado la espalda y como lo hicieron esos. Hoy mucha gente le da la espalda al pan de vida porque no entienden, no conocen que Cristo resucitado es el pan que bajó del cielo para darnos vida y vida eterna. Por eso hay que buscarlo cada día con perseverancia, con amor y con dedicación. No las añadiduras, sino el reino de Dios, su presencia. Jesús sabe que el cuerpo necesita alimentarse. Y por eso Él hace el simbolismo del pan, para que el hombre entienda por medios naturales que verdaderamente Él es la vida. Que entendamos a través de la epístola de Corintios que Él es el segundo Adán, el espíritu vivificante, que todo lo que Él toca resucita y da vida. Por eso le dijo al primer Adán, tengan cuidado de lo que van a comer. Un árbol es para vida y el otro árbol para la muerte. Por uno morirán, por el otro vivirán. Tengan cuidado. Hasta hoy en día no ha cambiado esa observación. Y mañana seguirá. El problema es que el hombre sigue comiendo. Vive comiendo. ¿Qué come el hombre de hoy? Se lo voy a decir en 3 palabras. Come filosofías. Come interpretaciones humanas del racionalismo. Come psicologías, el humanismo, el progresismo, idolatrías, ideologías que no van conforme al pan de vida. Y nos confundimos pensando que eso es así. Estamos como el primer Adán, muchos, aún siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Todo conocimiento empieza por comer. Y podrías decirle que el hombre es lo que come. Ojo, que no es la comida natural. Porque comer es sabroso, digan amén. Y saber comer es bueno. Pero comer lo que el mundo nos ofrece es otra cosa. Tu alimento debe ser Cristo. Diga al que está a su derecha y a tu izquierda, tu alimento debe ser Cristo. Vivirás con Él, morirás sin Él. 1 Corintios 15, 50. Mire lo que dice. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Pero yo quiero terminar esta enseñanza del reino de Dios al estilo de Pablo, versículos 53 al 58, porque es importante que leamos palabra. Por eso siempre les digo, traigan Biblia. Traigan Biblia, lean la palabra, eso es importante. 53, 58 y 58. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces, digan entonces, pero con ganas, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Qué está escrito? La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi querida iglesia Casa Roca, queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Aliméntate de Cristo. Llénate de Cristo. Come más del Señor. Como decía Andrés el miércoles cuando hablaba, si Dios quiere,
Y él nos decía que la única manera para poder entender es llenarnos de Cristo. Porque el reino de Dios es Él. Porque el pan de vida y su palabra nos alimenta. Y porque Él es la fuente de vida. La revelación de vida. Cuando salga de aquí, salga con su presencia y no deje la presencia del Señor acá. Vaya sabiendo que Él está siempre contigo. Dios está contigo para donde vas. Siempre, siempre. Por eso Mateo 6:33, el Señor nos dice claramente: más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán ¿qué? Es bien claro la intención de Cristo. Empezando su ministerio, busque primeramente el reino de Dios. Las añadiduras van a llegar, lo que usted le pide, la casa, el carro, el viaje, la plata, va a llegar. Pero búsquelo primero a Él. Busque su reino, busque su justicia. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias por este hermoso tiempo y maravilloso momento. Gracias, Dios, porque en estos 35 minutos nos has regalado un mensaje cristocéntrico. Un mensaje que nos hace poner los pies sobre la tierra para que nuestro espíritu se una cada momento con el tuyo. Y poder entender que no vamos solos. Y poder entender que las emociones nos ayudan a entender y a comprender que tú estás en nuestro corazón, que habitas en nuestro corazón, que nos sostienes con la diestra de tu justicia. ¿Cuántas veces nos volvemos incorruptibles, Señor, cuando permitimos que el pecado entre? Perdón, corruptibles cuando permitimos que el pecado entre. ¿Cuántas veces al sacar el pecado a través del arrepentimiento y el amor de Dios en su justicia, nos volvemos inmortales? Aunque tenemos la salvación ganada, Señor, cada día tenemos que cuidarla de una manera especial. Porque nuestras emociones negativas nos hacen apartarnos de ti, que tú eres un Dios sin pecado. Y a través de Cristo nos acercamos a ti para volvernos a ti con el poder del Espíritu. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Yo quiero más de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Y ayúdanos a hacerlo de una manera especial. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.